Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a comenzar a responder unas preguntas de historia que les serán de gran utilidad para su examen Comipems. Esperemos que se empiecen a conectar algunas personas para comenzar con estos. Importante para Europa abrir nuevas rutas de comercio en el mundo. Vamos a revisar los incisos, las opciones. Dice el inciso A: exportaban azúcar y cacao. Inciso B: de esta manera haría alianzas políticas con los musulmanes. Inciso C: comprobaría la eficacia de los mapas e instrumentos de navegación. Denme un segundo. Creo que se traba un poco. O inciso D: importar especias de seda en las nuevas rutas. Bueno, digamos que para este tiempo Europa comenzó a abrir sus nuevas rutas de comercio con el objetivo de importar especias y seda en las nuevas rutas. También fue importante para ellos conseguir metales preciosos como lo eran el oro y la plata. Entonces, la respuesta correcta en esta opción sería el inciso D, ¿ok? Importar especias y seda en las nuevas rutas. Que de hecho, digamos, este acontecimiento, el de buscar nuevas rutas de comercio para Europa, fue un antecedente también de el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón. Digamos que con este objetivo de expandir sus oportunidades comerciales, se logró encontrar nuevos territorios y al mismo tiempo, digamos, el descubrimiento de América fue un antecedente del Renacimiento, que también es un tema muy importante para su examen. Vamos a ver qué dice la segunda pregunta. En Europa, la búsqueda de metales preciosos y de especias dio origen a, inciso A, la exploración africana del siglo XIX. Inciso B, la colonización de Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Inciso C, la apertura de rutas comerciales en el siglo XVI. O inciso D, el comercio mediterráneo del siglo XV. Bueno, esta pregunta es muy similar a la anterior. Digamos que en Europa, durante este tiempo, recuerden, siglo XVI, lo que se empezó a dar fue la apertura de rutas comerciales. ¿Vale? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar metales preciosos, así como especias y seda. Incisos, pregunta 3. ¿Cuál fue uno de los aspectos más importantes? Bueno, aquí me están comentando eh, que no se ve. ¿Está trabado? A ver. Hola chicos, saludos a todos los que se están uniendo. Por favor, confirmen si pueden ver el live o hay problemas de conexión. Ya se ve, dice. Ok. Bueno, yo creo que vamos a quitar un poco el zoom para que vean las preguntas y vamos a explicarlas nuevamente. Ok, ya se ve, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando que durante el siglo XVI para Europa fue importante empezar a abrir nuevas rutas de comercio con el objetivo de buscar nuevos productos como el caso de la seda, las especias o los metales preciosos, ya que este era un recurso muy importante para la economía.
también decíamos que el hecho de comenzar a buscar estos productos y de comenzar a abrir estas rutas de comercio dio origen tiempo después a el descubrimiento de nuevos territorios y claramente uno de los acontecimientos más importantes tanto para Europa como para el mundo, podría decir yo, que fue el descubrimiento de América, que también permitió seguir, digamos, recolectando estos materiales, así como intercambiar la cultura, mano de obra, entre otras cosas. Pero bueno, entonces hasta este punto, las dos primeras preguntas, habíamos dicho que la respuesta de la primera, en el siglo XVI, ¿por qué era importante para Europa abrir nuevas rutas de comercio en el mundo? Inciso D sería la respuesta. Importar especias y seda en las nuevas rutas. Después la pregunta número 2, que es muy similar. En Europa la búsqueda de metales preciosos y de especias dio origen a, inciso C sería la respuesta, la apertura de rutas comerciales en el siglo XVI, ¿ok? Ahí está. Ahora sí pasamos con la pregunta 3, que dice así. ¿Cuál fue uno de los aspectos más importantes de la búsqueda de nuevas rutas comerciales por parte de Europa en el siglo XVI? Inciso A, mejoramiento de la economía por parte de la venta de manufacturas. Inciso B, incremento en los precios de las materias primas. Inciso C, aumento de la población europea. O inciso D, descubrimiento de nuevos territorios. Bueno, en base a esto que hemos explicado, pongan en los comentarios, por favor, cuál consideran que sea la opción correcta. El inciso A, el B, el C o el D. Nada más pongan ahí la letrita. Dice Mon, el inciso B, incremento en los precios de las materias primas. Podría ser, pero ahorita revisamos exactamente cuál es. ¿Alguien más? Hola, 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 buenos días. Dice Anayul, inciso A. Y Holly. Es la respuesta correcta, chicos, es el inciso D, ¿ok? El descubrimiento de nuevos territorios. ¿Por qué razón? Lo que decíamos, digamos que el hecho de que en Europa se empezaran a abrir estas rutas de comercio y empezaran a explorar por otros lugares, digamos de manera marítima, dio pauta a que se descubrieran nuevos territorios. Por ejemplo, pues, el descubrimiento del continente americano. Entonces, por eso es importante, a partir de este descubrimiento va a comenzar una nueva era, digamos, una era de colonización, pero durante este periodo con países que eran, digamos, reinos que eran muy importantes durante este periodo, como lo era España, Portugal, y que también al mismo tiempo fue un antecedente del Renacimiento, o sea, el descubrimiento de América. Por lo tanto, un aspecto importante fue el descubrimiento de nuevos territorios. Entonces, sería el inciso D. A ver, vamos a ver qué dice la pregunta 4. En el desarrollo de la economía mundial y el intercambio cultural durante el siglo XVI fueron dos de los aspectos más importantes. Inciso A, la formación de monarquías nacionales. Inciso B, la aparición de talleres artesanales. Inciso C, la aparición de nuevas rutas comerciales. O inciso D, el debilitamiento de la corona española. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Igual para ponerles un poco de contexto, este tema es de historia universal, es parte de los primeritos, que de hecho partimos del tema del Renacimiento y esta parte del descubrimiento de las rutas comerciales, el descubrimiento de América, fueron antecedentes del Renacimiento. Entonces estamos como en lo primerito de lo primerito, por ahí del siglo XVI. Entonces, ¿es correcto, Valu? La respuesta correcta es el inciso C. La apertura de nuevas rutas comerciales, que todas estas primeras preguntas van como hacia lo mismo. Ok, ahora ya vamos a avanzar un poco más en el tiempo, ok, y vamos a situarnos con, bueno, ya en el contexto del Renacimiento, que fue un periodo en el cual, digamos, se empezó a cambiar la perspectiva
que se tenía de muchas cosas. Y bueno, en este periodo del Renacimiento también hubo una corriente muy importante de pensamiento y una corriente artística que fue el humanismo. El humanismo básicamente se refiere a esta forma de ver al ser humano, es decir, se cambió la perspectiva religiosa que se tenía durante la Edad Media, bueno, en parte solamente, digamos que se quitó a Dios como centro del universo, como centro de todas las cosas y de toda la explicación, y se puso en el centro al ser humano. Y esto se empezó a expresar principalmente a través del arte, ¿ok? Entonces dice, característica principal del humanismo, restaurar la fe en Dios. No, quedaría descartada. Inciso B, concibe el renacer del hombre solo en el arte. Podría ser, pero no fue, digamos, exclusivo en el arte. Se dio también en otras expresiones. Inciso C, bueno, además no fue la característica principal. Considera el hombre como el centro del mundo. Exactamente, es lo que acabábamos de decir. Así que, muy bien, los que comentaron el inciso C, esta sería la respuesta correcta. ¿Vale? Considera al hombre como el centro del mundo. De ahí la palabra humanismo, esta forma de reivindicar la figura del ser humano, el concepto del ser humano. Inciso D, centralizar el poder del Estado, como que no tiene mucho que ver. Vamos con la pregunta 6, ¿les parece? Bueno, yo creo que voy a empezar a alejar esto para que vean las otras preguntas, quien apenas se vaya uniendo. Ok. La pregunta 6 dice lo siguiente, es una expresión política del humanismo. El antropocentrismo, el Estado centralista, el desarrollo del espíritu crítico o la separación del poder de lo moral. Ok, vamos a ir analizando una a una las opciones. A ver, el antropocentrismo, digamos, sí tiene que ver porque se refiere como a esta parte del estudio del ser humano, ¿no? A través del tiempo, como una ciencia, pero no es una expresión política del humanismo. El Estado centralista, para nada, se refiere el Estado centralista como una organización política en el que el poder político se concentra en un solo órgano, ¿no? Para toda la nación, no. Desarrollo del espíritu crítico o separación del poder de la moral. Aquí la respuesta correcta, chicos, sería el inciso C, ¿ok? El desarrollo del espíritu crítico. ¿Por qué razón? Se empezó a ver al ser humano también como este ser capaz, ¿ok? Dotado de razón, dotado con la capacidad de tomar sus propias decisiones, ya que tiempo después vamos a ver una corriente que fue el individualismo, que se refiere justamente a esta parte de ver a la sociedad como un conjunto de partes, un conjunto de personas, un conjunto de seres humanos capaces de dirigir su voluntad, ya que a diferencia de épocas pasadas se veía a la sociedad y al mundo de forma holística, es decir, como un todo en general, no como a un conjunto de partes. Entonces, esto también es importante en la expresión del humanismo, o sea, la razón de la propia persona. Número 7. Características principales del humanismo. Inciso A, el hombre como el centro del pensamiento y el uso de la razón. Inciso B, cristianismo e intolerancia religiosa. Inciso C, la libertad religiosa y el desarrollo tecnológico. O inciso D, los derechos humanos y las conquistas laborales. Bueno, en base a esto que explicamos anteriormente, ¿cuál consideran ustedes que sería la opción correcta en esta pregunta? A, B, C o D. Muy bien, es el inciso A, ¿ok? Dice, el hombre como el centro
del pensamiento y el uso de la razón. Esas serían dos características principales del humanismo. O sea, entonces ya tenemos que el humanismo fue una corriente que reivindicó el concepto del ser humano a partir de una transición, más o menos por ahí de la Edad Media a la Edad Moderna, en donde todo estaba explicado desde la perspectiva religiosa, donde se veía la sociedad como a un todo. Entonces, donde se tenía a Dios como el centro del universo, como el centro de todas las cosas. Entonces, en el humanismo, digamos, se cambió toda esta perspectiva y se puso como centro del mundo al hombre, y además la forma de entenderlo, la forma de entender al ser humano como un ser capaz, como un ser dotado de razón y de dirigir su propia voluntad. Se empezó a expresar a partir de muchos medios, principalmente en el arte. Medios por los cuales se difundió el humanismo: bulas papales, edictos reales, expresiones artísticas o ferias populares. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Lo acabamos de decir, es el inciso C, ¿ok? Las expresiones artísticas fue el medio principal por el cual se difundió el humanismo. Algunos ejemplos, bueno, del arte durante este tiempo, digamos que se dejó de pintar tanta figura religiosa y se empezó a pintar mucho, digamos, esta parte del ser humano. E inclusive se empezó a explorar más en muchos sentidos su cuerpo en el ámbito de la medicina, por ejemplo. Pero aquí hay algunos ejemplos de estas obras artísticas: el David de Miguel Ángel. Bueno, digamos que son obras artísticas muy conocidas, que de hecho son muy comunes, que a lo mejor les pueden llegar a preguntar en su examen, especialmente en este periodo, en este tema del Renacimiento, que fueron, por ejemplo, con estos artistas renacentistas: Miguel Ángel, dos de sus principales obras artísticas, la Capilla Sixtina y el David; Leonardo da Vinci, la Última Cena y la Mona Lisa o la Gioconda. Rafael Sanzio también tuvo una importante participación. Así que, bueno, ahí son algunos ejemplos bastante conocidos, pero se refiere más que nada a esta parte, a esta expresión artística del ser humano. Entonces, volvemos a nuestras preguntas. Ok, aquí ya volvemos a cambiar de periodo y seguimos avanzando en el tiempo. Dice la pregunta número 9. La Ilustración fue un proceso histórico en el que floreció el pensamiento, espacio, en Europa a lo largo del siglo XVIII. Me les digo que ya vamos avanzando, siglo XVI, XVII, aquí estamos en el siglo XVIII, cuyas características políticas es la... Bueno, antes de ir con las opciones, vamos a reflexionar un poco qué fue la Ilustración. Digamos, la Ilustración se dio aquí en el siglo XVIII, en los años 1700 aproximadamente, también conocido como el siglo de las luces, seguramente ya lo han escuchado antes. Fue también, digamos, un movimiento filosófico, un movimiento de pensamiento, en el cual se buscó en primera parte, digamos, replantear todo el conocimiento que se tenía hasta el momento, que estaba, digamos, justificado desde la perspectiva dogmática, desde la perspectiva religiosa, y digamos, tenemos ahorita como antecedente el Renacimiento. En la Ilustración y con este uso de la razón se empezó a, digamos, volver a replantear todo este conocimiento, pero ahora desde la perspectiva de la razón. Se empezó a difundir a través de la enciclopedia. Se dieron muchas ideas muy importantes. De hecho, en la Ilustración nacieron las ideas liberales, ¿ok? Que velan justamente por la libertad del individuo. Hubo muchos pensadores, muchos filósofos importantes durante la época de la Ilustración, como por ejemplo Rousseau, John Locke, Montesquieu, Voltaire,
Adam Smith, y todos aportaron estas ideas liberales de diferente forma. Empezó a surgir esta figura de los derechos naturales, o tiempo después serían los derechos humanos, que se van a fortalecer en la Revolución Francesa. También, por ejemplo, mmm, nace la idea de una división de poderes, o liberalismo económico, que, digamos, pone esta idea de la menor participación del Estado en los asuntos económicos de una nación. O sea, vela por esta primera iniciativa privada en el ámbito económico. Pero bueno, no nos desviemos tanto, regresemos a la pregunta. Vamos a leerla rápidamente. La Ilustración fue un proceso histórico en el que floreció el pensamiento tal en Europa a lo largo del siglo XVIII, cuya característica política es vamos con las opciones. Floreció el pensamiento pluralista y romántico. Característica política, concentración en una persona, no. Inciso A, descartado. ¿Por qué? La Ilustración también buscó ir en contra de un modelo político llamado el absolutismo, o la monarquía absoluta, que era esta forma de gobierno que imperaba mucho durante la Edad Media, en la cual Edad Media, Edad Moderna, en la cual todo el poder político se concentraba en una sola persona, el rey o el monarca, y este gobernaba por derecho divino y de una forma ilimitada. Esto hería severamente la libertad de las personas, de los integrantes, digamos, de ese Estado-nación, por lo cual en la Ilustración buscó revertirse este efecto, bueno, más bien ir en contra del absolutismo y plantar ideas para nuevas formas de gobierno más liberales. Entonces, inciso B, la Ilustración fue un proceso histórico en el que floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa a lo largo del siglo XVIII, cuya característica política es la separación de poderes. Esta sería la respuesta correcta, chicos. El inciso B. Lo que decíamos, se utilizó mucho el pensamiento racional, ya no de fe, ya no dogmático, no, sino este uso de la razón. Y las ideas liberales, también que era lo que estábamos comentando. Una de estas en el ámbito político fue la separación de poderes, que igual como mencionábamos, si se busca estar en contra del absolutismo en la cual el poder está concentrado en una sola persona, en estas ideas liberales, por ejemplo, un aporte muy importante de John Locke o de Montesquieu fue justamente esta idea de la separación de poderes. ¿Okay? Dio las bases para lo que actualmente conocemos como una separación de poderes, que se divide todo el poder político en el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Vale? Entonces es una forma inclusive de limitar el poder y de aumentar la libertad de las personas. Recuerden, corriente liberal. Se dio durante la Ilustración. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice lo siguiente: son ideales políticos, económicos y sociales de la Ilustración. ¿Ok? Ya habíamos dicho más o menos a qué va esta parte de la Ilustración. Ideas liberales, pero nos la piden en el ámbito político, económico y social. Vamos con las opciones. Inciso A, separación de poderes, nula intervención en la economía y el establecimiento de un contrato social. Inciso B, elecciones democráticas, intervención del Estado y, bueno, ahí está como incompleta la pregunta, pero la opción, pero tampoco sería. Por ahí ya me están contestando la B, la A. Okay. Vamos a terminar de explicarlas y ahorita vemos cuál sería la opción. Inciso C, unificación de poderes en la persona del rey, establecimiento de moneda y recibir educación católica. O inciso D, despotismo ilustrado, monopolios comerciales controlados por el Estado y establecimiento de un contrato social. ¿Cuál consideran que sería la opción correcta, chicos? Muy bien, tenemos aquí un punto para el inciso A. Que de hecho es correcto. La respuesta correcta es el inciso A. Un ideal político de la Ilustración,
lo acabamos de ver, la separación de poderes. Va en contra del absolutismo, en la cual se concentra el poder en una persona. En la Ilustración es la separación de poderes. Nula intervención del Estado en la economía. Este sería un ideal económico de la Ilustración. O sea, es una idea importante del liberalismo económico planteado por Adam Smith, igual un importante pensador ilustrado. Y dice, y el establecimiento de un contrato social. Esta sería un ideal social, una característica en el ámbito social, el establecimiento de un contrato social. Todas estas ideas fueron propias de la Ilustración, ¿vale? De hecho, el establecimiento de un contrato social parte de la figura de una corriente filosófica llamada el contractualismo, que se dio con varios de estos personajes, estos filósofos de este periodo, como lo era John Locke, como lo era también Rousseau, por ejemplo. Pactaron por esta parte, velaron por justificar esta parte del contrato social. Vamos con la pregunta número 11. Dice, ideales representativos de la Ilustración. Inciso A. La humanidad debe promover los intereses colectivos y minimizar los individuales para garantizar la libertad. Bueno, como ya sabes más o menos a qué van a ir estas características, nada más déjenme recordarles que en la Ilustración también se dio esta importante figura o ideología corriente del individualismo. Que es básicamente, igual lo que mencionábamos anteriormente, ver a la sociedad como un conjunto de individuos dotados de razón y dotados de libertad. Entonces, con esta lógica vamos a ir analizando las opciones. Inciso B. La ignorancia del hombre le impide dominar la naturaleza. Por ello, debe acercarse a la escolástica. Inciso C. Las ideas de fe representan la liberación de las sociedades y la integración de los pueblos. O inciso D. Toda persona, sin importar su condición, posee derechos naturales que son intransferibles. Bueno, vamos a ir descartando una por una. El inciso A dice, la humanidad debe promover los intereses colectivos y minimizar los individuales para garantizar la libertad. Esta podría parecer que es una opción correcta, pero no lo es. ¿Por qué razón? Dice, la humanidad debe promover los intereses colectivos. Esta parte de los intereses colectivos va en contra del individualismo. Minimizar los individuales también para garantizar la libertad. Aquí lo único acertado sería garantizar la libertad, pero recuerden, corriente del individualismo, ver a cada persona como un centro de poder, e inclusive con, digamos, esta capacidad, o más bien este reconocimiento de los derechos naturales e inalienables de cada una de las personas. Entonces, no puede ser esta parte de los intereses colectivos. Inciso B. La ignorancia del hombre le impide dominar la naturaleza. Por ello debe acercarse a la escolástica. Tampoco. Recuerden que durante este periodo de la Ilustración se buscó replantear todo el conocimiento desde la perspectiva de la razón. Así que no se dio, digamos, tanto la ignorancia, sino todo lo contrario. Hubo un importante progreso en muchos ámbitos, en el ámbito científico, político, económico, etcétera. A partir de este cambio, de esta revolución copernicana. Entonces, descartado. Inciso C. Las ideas de fe representan la liberación de las sociedades y la integración de los pueblos. No, en el liberalismo, recuerden, también estaba en contra de los dogmas religiosos y a favor de la razón. La respuesta sería el inciso D. Toda persona, sin importar su condición, posee derechos naturales que son
intransferibles. Esta es una característica muy importante de la Ilustración. De hecho, la idea de los derechos naturales se da con un filósofo, con un pensador muy importante llamado John Locke, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a recordar un poco a estos autores. Digamos que la Ilustración abrió las puertas a las revoluciones burguesas, que fue la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, etcétera, las cuales en las siguientes preguntas ya abordaremos esos temas. ¿Por qué razón? De las generalidades de la Ilustración, teníamos estas que ya habíamos mencionado: movimiento social, cultural e intelectual, que replanteó las ideas en muchos aspectos: la ciencia, el arte, la política, la economía, el derecho. eh, digamos, se parte de un cambio, de concepción. Aquí está lo que ya habíamos dicho: objetivo, replantear todo el conocimiento humano conocido y validado, el uso de la razón y en contra del absolutismo. Autores: Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire y Adam Smith. Digamos, todos estos autores contribuyeron de forma importante a estos pensamientos liberales durante la Ilustración. Hobbes, en cambio del absolutismo por el pacto social, laicismo y racionalismo sobre dogmas religiosos. John Locke, lo que habíamos dicho, promotor de los derechos humanos, bueno, en ese momento derechos naturales, ¿no? Las leyes de la naturaleza, la experiencia como fuente del conocimiento. Montesquieu aportó esta parte de la división de poderes, la limitación de la autoridad del rey en su obra, bueno, en sus diferentes obras. Rousseau, importante contractualista, contrato social. Voltaire, tolerancia, vida política religiosa. Y Adam Smith, en el liberalismo económico, esta parte de la independencia de la economía, la menor intervención del Estado en asuntos privados. Entonces fueron los principales eh, pensadores de la Ilustración. Entonces vamos a ver qué dice la pregunta 12. Postulado de la Ilustración en la política. Inciso A. Cada individuo, al perseguir su propio interés, frecuentemente fomenta el de la sociedad, mucho más que en sí, en realidad, tratase de fomentarlo. Adam Smith. Inciso B. El derecho del voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos. Rousseau. Inciso C. En Francia, un noble es muy superior a un negociante. Sin embargo, es más útil a un Estado un negociante que enriquece a su país y contribuye a la felicidad del mundo. Voltaire. O inciso D. La razón por la que los hombres entran en la sociedad es para poseer su propiedad privada. John Locke. Bueno, en sí, todos estos autores, como ya los vimos, estos pensadores, fueron importantes y característicos de la Ilustración, pero ¿en cuál consideran ustedes que se dé un aporte en el ámbito político? Ya ven que lo podemos seccionar en el aspecto económico, social. ¿Cuál consideran ustedes que sería en el político? Dice I am Holly, la D. La razón por la que los hombres entran en la sociedad es para preservar su propiedad privada. John Locke. Sí, sí podría ser, porque igual si las vamos analizando, dice la del inciso A. Cada individuo, al perseguir su propio interés, frecuentemente fomenta el de la sociedad, mucho más que en realidad tratase de fomentarlo. Adam Smith. Eh, pues no sería como tal un postulado político. De hecho, Adam Smith contribuyó muchísimo más en el ámbito del liberalismo económico. El derecho de un voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos. Rousseau. En Francia, un noble es muy superior a un negociante, sin embargo, es más útil a un Estado un negociante que enriquece a su país, contribuye a la felicidad del mundo. O la razón por la que los hombres entran en la sociedad es para preservar su propiedad privada. Okay. La opción correcta sí sería el inciso D.
¿ok? Sería un postulado político. Número 13. Son algunas de las características de la monarquía absoluta. Inciso A. El rey protegía al clero y los plebeyos por medio de los subsidios. Bueno, antes de seguir con las opciones, recordemos rápidamente qué es la monarquía absoluta. Es aquella forma de gobierno en la que, digamos, todo el poder político recae en manos de el rey o el monarca. De hecho, de ahí la palabra monarquía, el monarca, el gobierno de una sola persona, de el rey, el soberano. Monarquía absoluta se refiere a esta parte de que todo el poder político que recae en este monarca lo ejerce sin límite alguno. O sea, lo ejerce de manera absoluta. Ya sé que soy reiterativo en repetir las palabras, pero es para que justamente se entienda más esta parte de dónde viene. Entonces, en este régimen en el que todo el poder se concentra en una sola persona, pues claramente beneficia a la monarquía y afecta severamente al pueblo. Digamos, en cierto punto, en cierto periodo de la historia, fue importante la figura del monarca, de estas formas de gobierno, de monarquías absolutas, para lograr unificar, digamos, unificar, no sé, los reinos para crear estados-nación y crear gobiernos fuertes para el surgimiento de los primeros estados-nación. Pero tiempo después que se empezó a abusar de este poder, se empezó a perjudicar la libertad de las personas, fue que, digamos, surgió corrientes que se contrapusieron a la monarquía absoluta y que propusieron nuevas formas de gobierno más liberales que velaran por estos derechos y por estas libertades. Pero en una monarquía absoluta no se respeta del todo o absolutamente nada. A ver, inciso A. El rey protegía al clero y los plebeyos por medio de subsidios. Inciso B. El rey justificaba su poder con la voluntad divina y controlaba el Estado y a la sociedad. Inciso C. El rey concedía libertades a sus súbditos en el ámbito de la economía, la cultura y la educación. O inciso D. El rey estableció alianzas con el clero y la nobleza. Dice Ian es el inciso A. Dice I am holy es el inciso B. La respuesta correcta para esta pregunta es el inciso B. El rey justificaba su poder con la voluntad divina, que también es una característica importante del absolutismo o de la monarquía absoluta, que es esta justificación del poder por la voluntad de Dios, que inclusive este poder se iba transmitiendo de generación en generación, ¿no? a través de linaje, ¿no? Eran las grandes dinastías, por ejemplo, la dinastía de los Borbones de Francia, la familia de los Habsburgo. Durante este periodo de la Ilustración se buscó ir precisamente en contra de esas monarquías absolutas, y lo que decíamos que abría las puertas para las revoluciones burguesas que también buscaron derrocar sus respectivas monarquías. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, se buscó derrocar la monarquía de Luis XVI, justamente para, digamos, mejorar y beneficiar al pueblo, velar por los derechos naturales, los derechos humanos que tuvieron su auge importante y su origen en la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero bueno, dice, el rey justificaba su poder con la voluntad divina y controlaba al Estado y a la sociedad, que básicamente es eso, el poder, el rey tiene todo el poder, ¿vale? Entonces, esa sería la opción correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Dame un segundo. Nuevamente, seguimos con el absolutismo. Son características del absolutismo. Número 1, el totalitarismo y la dictadura. Número 2, el poder ilimitado del gobernante. Número 3,
la concentración de todos los poderes de gobierno en un soberano. Mm, bueno, estoy viendo que esta pregunta le faltan algunas opciones, porque en las opciones faltan, digamos, algunas características. Así que yo creo que esta pregunta la saltamos, queda pendiente. 15. El principio, según el cual el Estado es garante del pueblo, referido por el pensador inglés Hobbes en el siglo XVII, justificaba la idea de un Estado absolutista, socialista, democrático o feudal. Bueno, Hobbes, como lo vimos, sí fue un pensador durante el periodo de la Ilustración, pero algo muy curioso es que él no velaba por una forma de gobierno, digamos, mmm, liberal, sino que él seguía justificando una forma de gobierno absolutista, pero con una perspectiva individualista. Digamos, estaba como en medio de estas dos concepciones. Digamos, él velaba por, sí, un contrato social en el cual todas las personas, a partir del estado de naturaleza, van a pactar un acuerdo en el cual van a entregar su poder a un solo a una sola figura de un soberano, que en este caso sería el rey, para que haga, digamos, valer las leyes de la naturaleza. Entonces dice, el principio segundo en el cual el Estado es garante del pueblo, y por el Estado se refiere también como a este gobierno, y que va a tener todo el poder, pues sería una ideología absolutista, totalmente, sería el inciso A. No puede ser socialista, porque inclusive está fuera de contexto. El socialismo es una corriente que viene muchos años después. Democrático, no. En un sistema democrático que sí es más liberal, el poder político recae en el pueblo, ¿va? O el estado feudal, tampoco. Entonces sería inciso A, absolutista, ¿vale? Saludos chicos a todos que se están uniendo. Sigamos con nuestras preguntas de historia para el examen Comipems. Pregunta 16. ¿Cuál es una de las características del absolutismo europeo? Inciso A. El rey proclama los atributos de la soberanía. Inciso B. Las mujeres no pueden acceder al poder monárquico. Inciso C. El rey asume soberanía con la anuencia del parlamento. O inciso D. Las damas educadas formaban parte del parlamento. Ok. No puede ser el inciso B. Las mujeres no pueden acceder al poder monárquico, aunque, aunque sea cierto, digamos, no es una característica principal del absolutismo. El rey asume la soberanía con la anuencia del parlamento. El rey sí asume la soberanía. ¿Qué es esto de la soberanía? Digamos, es este poder, este gran poder político incontrastable, intransferible, eh, perpetuo, como diría Jean Bodino. Luego dice con la anuencia del parlamento, pero no, aquí no hay aquí no está la figura de un parlamento en el absolutismo europeo, entonces no. Las damas educadas formaban parte del parlamento, tampoco. La respuesta es el inciso A, sí, exactamente, es el inciso A. El rey proclama los atributos de la soberanía. Recuerden que todo lo que tenga que ver con el absolutismo va a girar en un solo sentido, que es esta parte de todo el poder político, todo el poder soberano recae en el rey. Así de simple. Entonces, inciso A. Vamos con la siguiente pregunta. La falta de representación en el Parlamento y el pago de impuestos fueron causas internas de la Revolución Inglesa, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Rusa o la independencia de México. Bueno, aquí podemos descartar Revolución Rusa e independencia de México,
porque seguimos como esta línea temporal, esta secuencia después de la Ilustración. Quedábamos que estamos en el contexto del periodo de las revoluciones burguesas. Entonces, podría ser una de estas dos, ¿no? Revolución inglesa o independencia de las 13 colonias. Entonces, vamos a analizar nuevamente la pregunta. Dice, la falta de representación en el Parlamento y el pago de impuestos fueron causas internas. Ok, esta parte de los impuestos es muy importante. Si vamos a nuestro tema de las revoluciones burguesas y especialmente a la parte de la independencia de las 13 colonias, vamos a recordar rápidamente que fue este suceso. 13 colonias inglesas que se establecieron en lo que actualmente es Estados Unidos. Digamos como antecedente la llegada de Cristóbal Colón, el descubrimiento del continente americano, y tiempo después estas colonias van a comenzar su proceso de independencia, su proceso de emancipación, con lo cual va a surgir un nuevo país, que es Estados Unidos, ¿no? Así en pocas palabras. Pero, ¿por qué razón se dio esta independencia? Bueno, hubo causas tanto externas como internas. Causas externas, las que se dieron fuera de las colonias, fuera del territorio, y las causas internas, las que se dieron dentro de. Entonces, en las causas externas tenemos el movimiento de la Ilustración, que de hecho la Ilustración, como ya dijimos, va a ser un antecedente importante para todas las revoluciones burguesas, porque va a plantear estas ideas liberales que vayan en contra del absolutismo, de las monarquías absolutas. Y para este caso, la corona inglesa es la que va a estar, digamos, administrando a las 13 colonias. Es, digamos, por así decirlo, la dueña de estos territorios, con la monarquía de Jorge III. Entonces, también la Ilustración y las ideas liberales van a velar por las independencias, por los movimientos de independencia, que luego lo vamos a ver con las independencias que se dieron en el continente americano. Pero bueno, entonces una causa externa sería la Ilustración. Otra sería la Revolución Industrial, la Guerra de los 7 años, el gobierno de Jorge III. La que más nos interesa en cuanto a la externa es la Guerra de los 7 años, que fue un conflicto que se dio entre muchos países, pero principalmente entre Inglaterra y Francia. De hecho, las colonias aportaron y ayudaron mucho a Inglaterra en esta guerra. Pero una guerra necesita, digamos, economía, necesita sustento económico, por lo cual, derivado de este suceso, de esta causa externa de la Guerra de los 7 años, la corona inglesa va a implementar disposiciones comerciales a sus colonias, que esto ya es parte de las causas internas, ¿no? ¿Qué son estas disposiciones comerciales? El aumento de impuestos en diversos productos para los colonos, especialmente en el té y el timbre, lo que se le conoció como la ley del té y la ley del timbre. Entonces, esto va a causar mucha inconformidad por parte de los habitantes de las colonias, los cuales tiempo después se van a rebelar con un acontecimiento que va a ser el primero con el cual comienza este proceso, cuál fue el motín del té o la fiesta del té. Pero bueno, esta parte de las disposiciones comerciales y del aumento de los impuestos va a ser muy característico de la independencia de las 13 colonias, por esta razón. Entonces, así rápidamente en nuestra pregunta, la falta de representación en el Parlamento. Bueno, porque esa era otra. Digamos que los colonos querían participar activamente en la política en el Parlamento inglés para su beneficio, lo cual les era negado constantemente. Y el pago de impuestos, recuerden, impuestos sobre productos como el té y el timbre, la ley del té y la ley del timbre, fueron causas internas de la independencia de las 13 colonias. ¿Ok? Sería la opción correcta, inciso B. Espero que todo esté quedando claro. Vamos con la siguiente. La Guerra de los 7 años y el cobro de elevados impuestos
son una causa externa e interna respectivamente del proceso histórico llamado independencia de las 13 colonias, revolución inglesa, revolución rusa o independencia de Latinoamérica. ¿Cuál sería la opción correcta, chicos? Sí, muy bien, lo acabamos de ver, ¿no? La guerra de los 7 años y el cobro de impuestos fueron dos de las causas principales. Una causa externa, que fue la guerra de los 7 años, principalmente esta guerra entre Inglaterra y Francia, que perjudicó a las colonias, y la causa interna principal, que fue el cobro elevado de impuestos sobre el té y el timbre. Entonces, a este proceso se le llamó la independencia de las 13 colonias. Así que, muy bien, Mon y I am Holly. Número 19. Causa externa de la independencia de las 13 colonias. Altos impuestos, guerra de los 7 años, falta de representación en el Parlamento o emisión de la ley del timbre en América. ¿Cuál sería la opción correcta? Escriban en los comentarios. No, en esta ocasión no sería la A, porque recuerden, los impuestos fue una causa interna, que se dio dentro de las colonias, no fue externa. Exactamente. La causa externa fue la guerra de los 7 años, que sucedió fuera de, pero que influyó totalmente. Podrían pensar, también puede ser la falta de representación en el Parlamento, pero la principal es la guerra de los 7 años. Y la ley del timbre en América fue una causa interna, entonces sería el inciso B. 20. Causa interna de la independencia de las 13 colonias. La influencia del mercantilismo, fin de la guerra de los 7 años, pago de altos impuestos o pensamiento ilustrado. Aquí tienen que leer con mucha atención y tener en cuenta mucho esta palabrita de si la causa es interna o es externa. Habíamos quedado que las causas internas fueron estos factores que propiciaron el movimiento, pero que se dieron dentro del territorio, es decir, dentro de las colonias. Y la causa externa se dio fuera de. Entonces, influencia del mercantilismo, digamos, se dio fuera, pero no fue una causa como tal. Fin de la guerra de los 7 años, sí fue una causa, pero ya habíamos dicho que fue externa, se dio fuera. Pensamiento ilustrado fue externa. La respuesta correcta es el inciso C. ¿Ok? Causa interna de la independencia, digamos que la principal era la de los impuestos. Pago de altos impuestos. Inciso C. Bueno, muchas preguntas de causas, pero ya. La última. Causa interna y causa externa de la independencia de las 13 colonias. Aumento de impuestos y la ilustración. Bueno, primero es causa interna. Aumento de impuestos, sí, causa interna. Causa externa, la ilustración, sí, podría ser el inciso A. B. Déficit financiero inglés y guerra de sucesión, la masacre de Boston y cesión de Canadá a los ingleses. O inciso D. Consolidación de las colonias y la paz en París. La respuesta es el inciso A. ¿Ok? El aumento de impuestos fue una causa interna y la ilustración una causa externa de la independencia de las 13 colonias. Con esto ya terminamos esta parte de la independencia de las 13 colonias. ¿Okay? Como pueden ver, frecuentemente se pregunta por esta parte de las causas. Dice la siguiente: se considera una de las causas externas de la Revolución Francesa. Movimiento comunero, independencia de las 13 colonias, división de clases o el socialismo utópico. Bueno, la Revolución Francesa entra en esta parte de los movimientos de las revoluciones burguesas. En la Revolución Francesa se buscó derrocar la monarquía que imperaba en Francia durante esa época, que fue con el gobierno de Luis XVI, el cual ejercía, digamos, un poder bastante
déspota, bastante despótico, y que la causa principal fue esta afectación al pueblo. Digamos, mientras la monarquía se enriquecía cada vez más, el pueblo era severamente afectado en sus derechos, en sus libertades, había, había escasez de alimentos, o sea, mucha pobreza, hambruna, marginación, es decir, había mucha desigualdad. Entonces, la Revolución Francesa pasó por muchos periodos, bueno, muchas etapas, muchos cambios, muchas características, pero la idea principal fue esa, la de el derrocamiento de la monarquía y pues obviamente el mejoramiento del pueblo inglés. La mayor aportación de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual es de nuestros mayores antecedentes de los derechos humanos. Pero bueno, déjenme decirles que en las revoluciones burguesas se influyeron mutuamente, es decir, fueron causas unas de las otras. La independencia de las 13 colonias se dio antes que la Revolución Francesa. Y también se logró, digamos, no derrocar a la monarquía inglés, pero sí en cierta forma ir en contra, independizarse de. Entonces, esto influyó mucho en el sentimiento nacionalista del pueblo francés y en estas ideas que van a permear para el estallido de la revolución. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso B. Una causa externa fue la independencia de las 13 colonias. Podrían decir que fue la división de clases, por esta parte que decíamos de la desigualdad, pero recuerden esta parte de causa externa o causa interna. La división de clases sería una causa interna, ¿vale? Entonces, muy bien, sería el inciso B. Siguiente, una causa interna de la Revolución Francesa. Dice, inciso A, independencia de las 13 colonias. Inciso B, la monarquía absoluta. Inciso C, la Comunera de París. O el inciso D, la Revolución Industrial. Causa interna sería... ¿Cuál consideran ustedes que sería la opción correcta? Recuerden, interna dentro del territorio. Escriban en los comentarios cuál creen ustedes. Inciso A, B, C o D. Bueno, no puede ser la independencia de las 13 colonias, por lo que ya decíamos, fue una causa externa. De hecho, está aquí en la pregunta anterior, ¿no? Comunera de París, Revolución Industrial, todo sucedió fuera de Francia. La respuesta correcta sería el inciso B. Una causa interna de la Revolución Francesa fue la monarquía absoluta. Recuerden, fue lo que se buscó derrocar, el gobierno de Luis XVI. 24. Pensamiento europeo que da sustento a la Revolución Francesa. Romanticismo, renacimiento, positivismo o ilustración. La respuesta correcta es el inciso D, la ilustración. O sea, a pesar de que la ilustración no fue algún tipo de movimiento armado o hubo alguna guerra directamente, más bien ahí fue este cambio en el pensamiento, donde afloraron las ideas liberales que estuvieron en contra del absolutismo y que influyeron en el resto de los movimientos europeos principalmente, como en el caso de la Revolución Francesa. Recuerden, Revolución Francesa, ir en contra de la monarquía. En la Ilustración nacieron estas ideas que justificaban estas nuevas, digamos, concepciones que van a dar nuevas propuestas a otras formas de gobierno más liberales. 25. Causa interna de la Revolución Francesa. Edicto de Nantes y la absolución del Parlamento de París. Inciso B, estados generales y desigualdad en el cobro de impuestos. Inciso C, Imperio francés y establecimiento de libertades. O inciso D, el Código Napoleónico
y el movimiento de restauración. La respuesta correcta es el inciso B, estados generales y desigualdad en el cobro de impuestos. Es una causa interna de la Revolución Francesa, que tiene mucho que ver esta parte de los estados generales con la desigualdad que había en el pueblo francés, con estas injusticias. Por ejemplo, se dividió en sí todo el estado en tres grandes, digamos, categorías que le llamamos estados generales. Por ejemplo, en el en el primer estado estaba lo que es la monarquía, ¿vale? En el segundo estado, lo que es la parte de la iglesia, el clero, y el tercer estado, todo el pueblo llano. Dice, todo este material, ¿cómo lo obtengo, profe? Mm, pues en sí, estas son preguntas recabadas del Pruébate, ¿ok? Del Pruébate UNAM para Comipems. Entonces, digamos, aquí pasamos las preguntas del Pruébate a este documento. Entonces, de esa forma es que lo estamos reproduciendo. Entonces, la fuente es el Pruébate, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué la noción de Estado-nación es una herencia política de la Revolución Francesa a las revoluciones independentistas de América Latina? Bueno, eh, dentro de esta época, déjenme decirles que se dio un acontecimiento muy importante, que es este de aquí. La independencia de Hispanoamérica, eh, que fue básicamente este proceso de emancipación de muchos países de América Latina que eran colonias de países europeos, como por ejemplo España, Portugal, Inglaterra. Entonces, específicamente mm, de las colonias de España, ¿ok? Que de hecho España no solamente tenía a la Nueva España como una colonia, sino que también tenía a la Nueva Granada, al Río de la Plata y a Perú. Pero, ¿qué fue lo que propició que varios países comenzaran estos procesos de independencia? Pues básicamente encontramos causas internas y causas externas. Causas internas, desigualdades, luchas de clases, las reformas borbónicas. Causas externas, la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y, la más importante, la invasión de Napoleón a España, ya que el rey en España durante este tiempo que establecía estas colonias fue Fernando VII. Y después de la Revolución Francesa y que Napoleón Bonaparte se consolidara como un emperador, comenzara estos procesos de expansión sobre los territorios, es decir, las guerras napoleónicas, va a comenzar este movimiento, pero sobre España. Va a tener un conflicto con España, va a lograr intervenir al país y desplazar a Fernando VII. Es decir, se dio la abdicación de Fernando VII y Napoleón Bonaparte colocó a su hermano José Bonaparte como rey de España durante un tiempo. Esto ocasionó mucha inestabilidad en España, en la política de España y por lo tanto en sus colonias. Entonces, por lo mismo, varios de estos países comenzaron a independizarse durante los mismos periodos. Algunos ejemplos son los siguientes. 1804, Haití fue el primer país latinoamericano en independizarse. 1810, Colombia y México. 1811, Ecuador y Venezuela. 16, Argentina. 18, Chile. 25, Bolivia. Y 1902, Cuba. Personajes importantes, dirigentes de estas independencias: Miguel Hidalgo, Simón Bolívar y Santander. Entonces, esto es como un poco el contexto de la independencia de Hispanoamérica. Vamos a volver con la pregunta.
¿Por qué la noción de Estado-nación? Bueno, Estado-nación es, digamos, hace referencia a un país como tal. Es una herencia política de la Revolución Francesa a las revoluciones independentistas en América Latina. Inciso A. Hubo mucha afición por la lectura, muchos libros de orientación moderna, tanto para la clase culta como para el fomento de la educación pública. Inciso B. El orden social que se estableció conforme a las posesiones de una aristocracia latifundista unida a la Iglesia, compuesta por un sistema de castas. Inciso C. La crisis del sistema colonial que determinaba la degradación del poder español. O inciso D. La representación de las poblaciones urbanas a través de el cabildo. ¿Cuál consideran que sea la opción correcta? Bueno, en base a lo que acabamos de explicar, la respuesta sería el inciso C, que dice la crisis del sistema colonial, ¿ok? Que determinaba la degradación del poder español, que España fue de estos países que tenía mayor número de colonias y que básicamente la corona española era quien administraba estas colonias. Entonces, debido a estas problemáticas externas entre los países y que involucraban a España, o sea, esta crisis del sistema colonial y de esta degradación del poder español, como habíamos dicho, fue la razón principal por la cual todas las colonias comenzaron este proceso, ya que aprovecharon dicha situación en el momento en el que España estaba más vulnerable. 27. Son consecuencias de la Revolución Francesa en América Latina. Surgieron movimientos de independencia que pretendían establecer las garantías de libertades y derechos jurídicos. Inciso B. Acrecentaron la expansión capitalista y el abastecimiento de materias primas y productos comerciales en Francia. Inciso C. Promovió en América la expansión de la reforma protestante para arribar a la libertad de culto y la libre expresión. O inciso D. Representó el sometimiento de las formas de vida ajenas a las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios mexicanos o americanos, perdón. Hola, ¿qué tal? Pau Gómez, saludos a todas aquellas personas que estén uniendo a live. Recuerden, estamos contestando preguntas que les pueden ser de gran utilidad para su examen de Comipems en la asignatura de Historia Universal. Entonces, una consecuencia de la Revolución Francesa en América Latina sería el inciso A. Surgieron movimientos de independencia que pretendían establecer las garantías de libertades y derechos jurídicos. Recordemos que una aportación muy importante de la Revolución Francesa fue, digamos, el velar por los derechos humanos a partir de la declaración, también velar por las garantías y por las libertades. Entonces, la Revolución Francesa inspiró muchos movimientos, entre ellos los de independencia de América Latina. Entonces, esta sería la opción correcta. Bueno, vamos a terminar con estas dos preguntas y nos conectaremos nuevamente más tarde, ¿ok? 28. Acontecimiento histórico que inspiró a las colonias españolas americanas a luchar por el establecimiento y respeto de derechos jurídicos del hombre y del ciudadano. Reforma protestante, Revolución Inglesa, Revolución Francesa o Renacimiento humanista. ¿Cuál creen que sea la opción correcta? Escriban en los comentarios a alguna de las opciones que consideren que sería la acertada. Bueno, vamos a analizar un poco la pregunta. Dice,
Acontecimiento histórico que inspiró a las colonias españolas americanas a luchar por el establecimiento y respeto de derechos jurídicos del hombre y del ciudadano. Bueno, de hecho ya con todo el contexto de las preguntas que venimos respondiendo, sabemos que la opción correcta es el inciso C, la Revolución Francesa. Entonces, a pesar de ser un poco reiterativo, es importante que lo recuerden. Mayor aportación de la Revolución Francesa. Bueno, una de las mayores aportaciones, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual, digamos, consagra esta figura de los derechos humanos. Entonces, aquí dice, derechos jurídicos del hombre y del ciudadano, Revolución Francesa. 29. El triunfo revolucionario en Francia fue determinante para el estallido de la independencia en el Congo belga, el protectorado británico, la América española o la africana alemana. La respuesta correcta es el inciso C, la América española. De hecho, vamos aquí nuevamente a la independencia de Hispanoamérica, causas externas, la ilustración, la independencia de las 13 colonias, la invasión napoleónica a España y sobre todo la Revolución Francesa. Aquí está. Bueno chicos, espero que les haya sido de gran utilidad un poco este material. Si quieren voy a pasar nuevamente las preguntas que hemos visto, por si quieren rescatar algunas, son estas de aquí. De igual forma, vamos a conectarnos más tarde, a las 6 de la tarde, para seguir respondiendo, platicando sobre un poco del contenido que va a venir en su examen, viendo otros temas, y pues la idea es terminar todo. Aquí básicamente comenzamos desde el inicio de Historia Universal, entonces la idea es continuar con las preguntas de todos los temas hasta Historia de México. Entonces, muchas gracias por conectarse y nos estamos viendo pronto. Mucho éxito y saludos a todos por parte de Alexis y de todo el curso aragonés. Muchas gracias chicos, cuídense mucho. Hasta luego.